Cordiales saludos a todos quienes nos siguen a través de la señal de Gamavisión en el Ecuador y de Mega TV en la Florida. Los próximos años van a ser cruciales para nuestro país. El deterioro de la economía se pone de manifiesto una y otra vez. Debemos ser creativos, aportativos. Vamos a entrar a una etapa electoral y queremos los ecuatorianos escuchar planes que sean prácticos, ejecutables. Estos pueden provenir, por supuesto, de sectores políticos, pero también de movimientos o de personas. En este caso, vamos a hablar hoy con el almirante Fernando Donoso. Él fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Él fue comandante general de la Marina. Actualmente lidera un movimiento cívico-militar. Preocupado, por supuesto, por lo que estoy señalando, ustedes quieren hacer público, almirante, bienvenido a nuestro programa, de planes para aprovechar la riqueza del mar, ese mar que puede generarnos divisas a los ecuatorianos. Por ejemplo, esa crisis anual cuando llegan hasta nuestras aguas o aguas internacionales, pero frente a la zona económica exclusiva del Ecuador. 300 barcos chinos y se llevan toda la riqueza. ¿Cómo se podría suplantar la presencia de esa flota internacional por una ecuatoriana? Muy contento de estar aquí en este programa para poder expresar algunas ideas que no son exclusivamente mías, son del movimiento cívico-militar, como usted bien lo dijo, que es un grupo de miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio pasivo. También tenemos elemento civil muy prestante, que preocupados por la situación actual hemos desarrollado una serie de conversaciones, de estudios, etcétera, para poder darnos cuenta de la necesidad de que el Ecuador debe mirar hacia el mar. Debemos dejar la política que únicamente piensa que la producción está en el petróleo, en la minería, en la agricultura, y nos hemos olvidado del mar. El mar, que es una fuente inmensa de riquezas. Y más todavía, si siendo miembros de la Convemar, nosotros tenemos la posibilidad de expandir aún más nuestra capacidad, hasta tener una extensión que estará sobre las 5 veces del tamaño de la parte terrestre. 5 veces más grande que el tamaño de nuestro territorio. Así es. Entonces eso indica todo lo que se puede lograr en esa gran extensión. Justamente lo que necesitamos ahora, producción, generación de divisas y puestos de trabajo, que es lo fundamental para cualquier política para los años venideros. Cuando se habla de estos grandes planes, y hemos escuchado que efectivamente el gobierno ecuatoriano plantea a las Naciones Unidas, nos quedan pocos años, esto de la ampliación de la plataforma submarina, pero la gente de pronto escucha y dice, eso es a largo plazo. Estamos hablando de cómo enfrentar en lo inmediato esa crisis económica del Ecuador. ¿Es posible? Bueno, la visión de un estadista tiene que ser a largo plazo, no puede ser inmediatista como ha sido costumbre en los gobiernos anteriores. A largo plazo, y nosotros en el movimiento cívico-militar pensamos que la posibilidad de extender la plataforma continental es una muy buena forma de lograr mayores recursos, mejores posibilidades de negociación con empresas transnacionales, etcétera, que van a generar finalmente las tan deseadas divisas que necesitamos, porque si no tenemos ingresos de dólares, nuestra posibilidad de la dolarización comienza a tambalear. Pero entonces, ¿en qué tiempo podríamos tener, por ejemplo, esa posibilidad ya de carácter legal y jurídica de que se nos extienda la plataforma submarina? Porque la naturaleza demuestra que sí tenemos ese derecho. Todo depende de la buena voluntad del gobierno actual para poder finiquitar el proceso de financiamiento del buque oceanográfico polar que está ya listo para adquirirse, pero falta el visto bueno del gobierno actual. Un buque que costaría $70 millones más o menos. Pero no no debemos pensar que son 70, 80 millones que vamos a desembolsar de una.
hay formas de pago, hay facilidades de pago que nos permitirán... Puede haber cooperación internacional también. Y puede haber, inclusive, el buque se puede lograr a través de diferentes organismos internacionales, de tal manera que la carga para el Ecuador sería prácticamente nula. Entonces es una cuestión de entender lo que significa el poder concluir los estudios que exige la Convemar, y con eso ya podríamos declarar 150 millas más de plataforma continental, y donde existe gran cantidad de yacimiento de minerales, gas y quién sabe hasta petróleo. Entonces esa posibilidad de, si las cosas se hacen rápido, en 2, 3 años podríamos ya estar en plenos trabajos. ¿Por qué no podemos nosotros impulsar la creación de una flota pesquera que tenga esa capacidad de pesca del calamar gigante? No creo que sea algo estratosférico, es algo natural, es algo que se puede conseguir fácilmente. Si aproximadamente de la región se extrae 1 millón de toneladas de calamar gigante, que este tipo de buques se dedica a la captura del calamar gigante, aproximadamente 1 millón de toneladas de calamar gigante cada año, y solamente las importaciones europeas son 1.600 millones de euros. De calamar. Eso significaría muy buenas posibilidades de captura del calamar gigante, procesamiento aquí en el Ecuador y venta posterior a Europa o a la misma China. Estaríamos evitando así que cada año vengan 300 buques, porque ya nosotros podríamos estar aprovechando el calamar gigante durante todo el año, y aún más dentro de nuestra zona económica exclusiva, porque estamos autorizados para hacerlo dentro. Por consiguiente, el negocio, a mi modo de ver, sería excelente. El Perú solamente con una pequeña flota artesanal que tiene, exporta más de 800 millones de dólares. Luego de la pausa, continuamos en el diálogo con el almirante Fernando Donoso sobre las riquezas del mar en beneficio de los ecuatorianos. Inicio de espacio publicitario. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con $2,000 cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando $300 en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos e incrementa $100 mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. Hay países que han mirado al mar y ahí tienen inagotables recursos económicos. El almirante Fernando Donoso nos dice lo que está haciendo con el calamar, por ejemplo, Perú. Este país innovativo permanentemente va introduciendo a su nación
recursos a través de exportaciones. Almirante, además de lo que nos ha explicado, ¿cuál podría ser otra fuente a través del mar que pueda generar recursos para el Ecuador? Bueno, de acuerdo con los datos de la Cámara de Pesquería y Acuicultura, más o menos entre las exportaciones de pesca y de camarón hemos superado los 5.000 millones de dólares, lo cual quiere decir que es un rubro proveniente del mar, un rubro muy... Está por encima del banano, unidas los dos, por la encima, pesquería y los camarones. Entonces, hay que pensar que tenemos gas en el Golfo que está siendo explotado, pero que, de acuerdo con los estudios, son los yacimientos mucho más grandes, que se podría seguir explotando en mayor cantidad. O sea, ahí está otra de las posibilidades que se tendría para obtener más divisas. Siempre hemos observado como marginal la producción de gas, cuando puede ser también una explotación muy importante para el país. Las reservas que se tienen ahí probadas ahora superan, si mal no recuerdo, estamos hablando de 5 veces de lo que se había calculado inicialmente. Por consiguiente, tendrán que hacer un nuevo gasoducto y alguna cuestión, pero ya es una cuestión de Estado que tiene que tomar acción, y podríamos desarrollar una gran explotación del gas para diferentes tipos de industrias. La otra posibilidad es el turismo deportivo. Fíjese usted, por ejemplo, en lo que denominamos pesca deportiva. Para darle un ejemplo, en México, y tengo los datos de los propios organismos mexicanos, solamente en el Cabo San Lucas, 2.000 millones de dólares al año por ingresos que produce esta actividad. Y además de eso genera cerca de 24.000 puestos de trabajo. Entonces es otra de las formas que se podría aprovechar, teniendo las maravillas que nosotros tenemos en Galápagos, las costas de Manabí, las costas de Esmeraldas. En esos sectores todo lo que es turismo deportivo podría ser desarrollado, pero con el apoyo del Estado, y entonces los ingresos de las divisas que se necesitan estarían a la orden del día. Esto es gente del mundo que viene a pescar, pero además que luego retornan al mar los peces que son capturados. Esa es una de las características de la pesca deportiva. Además de que esa gente tiene que alojarse en hoteles y tiene que requerir servicios para las embarcaciones, etc. Entonces eso es una cuestión que va progresivamente creciendo y hace que la economía de esos sectores crezca también. Conversando, como lo hemos hecho, podemos nosotros darnos cuenta que se puede generar divisas, se puede generar ingresos, se puede generar puestos de trabajo, y no con ideas absurdas como las que hemos escuchado últimamente de traer 30.000 millones de los supuestamente ahorros que tienen los ecuatorianos en la banca de Panamá. Esa es una manera demagógica y absurda de tratar de convencer a la gente. ¿Quién va a venir a trabajar y quién va a venir a invertir en el Ecuador si tiene esa espada de Damocles encima? Entonces son ideas que está bien para la gente que no sabe absolutamente nada y a lo mejor le creen, pero la realidad es que debería haber alguna forma de evitar que estas mentiras se puedan seguir repitiendo. Yo decía al inicio del programa, tienen que haber planteamientos serios, basados en estudios de conocedores en las diferentes materias, de expertos, para que éstas se vuelvan prácticas. Y ese fue el origen de este diálogo. Pero seguir escuchando, por ejemplo, que lo que quisieran es poner más impuestos al patrimonio, impuestos a la salida de capitales, que se ha dicho es un pésimo impuesto para la inversión extranjera, pasar del 5 al 25%, con eso no vamos a superar los graves problemas económicos que tiene la nación. Se ve que no han visto o no ven reflejado la realidad de lo que pasa, lo que ha pasado en Venezuela y lo que está pasando en Argentina. Entonces, toda esa carga de impuestos lo único que hace es ahuyentar la posibilidad de que alguien venga a invertir aquí, nacionales o extranjeros. Y lo que necesitamos, si somos dolarizados, es que vengan a invertir. Si no hay la inversión, la dolarización se puede caer. Y entonces la situación es mucho más crítica porque la inflación es ahí, con una moneda X que nos
que nos entreguen será muchísimo más grave. Definitivamente el movimiento cívico-militar está orientado a luchar contra todo lo que signifique el socialismo siglo XXI. Nosotros estamos directamente apoyando la candidatura de Guillermo Lasso porque sabemos que él sí nos puede escuchar y él va a hacer de lo que nosotros estamos proponiendo, puede hacer tranquilamente las políticas de su gobierno. Propuestas claras y concretas que esperamos sean recibidas de la mejor manera. En este caso, ha dicho, en la candidatura del señor Guillermo Lasso. Es que efectivamente deben ser parte del plan de gobierno estos estudios que han hecho especialistas. Tenemos un futuro en el mar. Lo es para varios países. Chile uno de ellos. Por supuesto, Brasil también aprovecha de su gran extensión marítima a partir de la extensión lograda en las Naciones Unidas. Y ahora estamos viendo cómo Perú igualmente tiene importantes exportaciones de calamar. Vamos a hacer una pausa. Retornamos con nuestro segundo invitado, el ingeniero Vinicio Aray Dueñas. Él es empresario manabita. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con $2,000 cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando $300 en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos e incrementa $100 mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos, una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos, porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Manta cumplió hace pocos días 98 años de cantonización. Es una ciudad que planifica su futuro. Hemos visto un notable desarrollo en esa ciudad costera y obviamente esperamos que siga en esa senda. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Vinicio Aray Dueñas. Él es un empresario reconocido en Manabí. Además, es el presidente del directorio del Hotel Windham de Manta. Con él vamos a conversar sobre el futuro de esta ciudad. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasa con el aeropuerto de Manta? Tiene una estupenda pista, una que fue financiada por los norteamericanos, pero no tiene un terminal. ¿Cuál es el futuro de ese aeropuerto? El aeropuerto es, en la nueva era, el aeropuerto es lo que más rápido nos acerca al mundo. Anteriormente, pues, los pueblos se desarrollaron al pie de los ríos, después de la línea férrea, el mar, y ahora lo que más moviliza es los aeropuertos. El aeropuerto nuestro es una de las mejores pistas de América. Es un aeropuerto que realmente está subutilizado. Pienso que está en camino una concesión que está en trámite, hay un requerimiento de una empresa coreana para hacerlo.
hay una comisión, una delegación del alcalde, y esa comisión está trabajando en eso. Esperemos que lleguen a buenos términos. Hay que recordar que la pista fue construida con el apoyo de los Estados Unidos, porque aterrizaban aviones de los Estados Unidos, la llamada base de Manta, que no es que se les entregó a los norteamericanos, la usaban. Esa pista puede tener un gran terminal y constituirse en un aeropuerto internacional de grandes magnitudes. A ver, no solo tenemos la mejor pista, tenemos la mejor aproximación y el mejor clima durante todo el año. Esta pista permite aterrizajes de las más grandes aeronaves. Por lo general, cuando llegan los aviones cargueros más grandes del mundo, que son estos Antonov rusos, por lo general llegan a Manta. Es una pista que presta todas las condiciones y debe ser acompañado de un buen terminal, y Manta está presto para ser un aeropuerto intercontinental por su capacidad de recibir vuelo en cualquier momento. No hay variación climática en ningún momento, o muy rara vez, pero en cambio con una aproximación sobre el mar que es maravillosa para cualquier aeronave. El sistema de concesión puede ser muy ventajoso, productivo económicamente para las ciudades. Ejemplo, el caso de Guayaquil. El aeropuerto, el concesionario, nutre año tras año de varios millones de dólares. Se dice, este es un fondo para en el futuro construir el gran aeropuerto de Daular. ¿Se puede hacer algo similar en Manta? Desde luego, el Manta está encaminado hacia allá. Hay cosas que deben ordenarse, como el qué y por qué, porque también hacer una concesión que no sea beneficiosa para la ciudad y la provincia, porque hablar del aeropuerto de Manta no es hablar de Manta, es hablar de la provincia de Manabí, es hablar del polo de desarrollo de una provincia que es la que tiene mayor desarrollo proporcional ahora, viendo su capacidad de producción frente a su entorno en habitantes. Es una de las mayores que está desarrollándose por el momento. Entonces, ese aeropuerto debe ser muy bien concesionado. Esperemos que se llegue a buen término, o en todo caso debe favorecer siempre a la provincia de Manabí. Tienen un gran puerto, ahora hay hasta un terminal de cruceros. Manta tiene extraordinarios hoteles, he podido observar días atrás. ¿Puede ser Manta un verdadero atractivo para el turismo internacional? A ver, Manta está ganando día a día adhesión internacional por toda su infraestructura turística. Es que Manta no es solo playa, Manta es una ciudad que tiene cultura, que tiene tradición, que tiene una comida que es patrimonio. Tenemos una ciudad de compras, una ciudad donde puede atenderse cualquier emergencia médica. Es una ciudad que avanza y es una ciudad con ordenamiento. Esta ciudad se presta para el desarrollo. El turismo está enfocado a ser uno de los grandes elementos que transformen la economía de Manabí y del Ecuador. No olvides que ya estábamos casi llegando en el Ecuador a los 3.000 millones de dólares, casi un 3% del PIB. Y en este momento, pues yo creo que de crecimiento que se proyecta para el país, cerca de 2 va a tenerlo el turismo, porque no creo que va a impactar negativamente, por lo menos en la industria en turística. Cerca de un 2%. Un 2% del PIB estamos hablando de alrededor de 2.000 millones de dólares. Pero eso hay que revertirlo. ¿Hay que revertirlo con qué? Con ayuda hacia el sector turístico. El momento en que nosotros, o los organismos nacionales, o las instituciones dejen morir el turismo o desmantelarlo, es volver atrás de una fuente que es multiplicadora de divisas. Otros países centroamericanos con una incidencia de un 7% del PIB en turismo, es un multiplicador de fuerza laboral hasta de un 25%. Entonces es una de las áreas productivas, primero más sanas, con poco o casi nada impacto ambiental, y es un multiplicador de fuentes de trabajo. Yo pienso que el Ecuador venía encaminándose muy bien para el objetivo de los organismos de turismo era llegar a un 7%. Eso le iba a generar una gran cantidad de divisas sanas, limpias por el ambiente, ¿no? Y adicionalmente una gran
multiplicación de fuentes de trabajo. Es indudable que las inversiones para un proyecto hotelero son sumamente altas, pero podemos saber más o menos cuál es la cuantía para que se pueda reconocer los esfuerzos que hacen los miembros del sector privado precisamente para poder apuntalar vía industria del turismo a una ciudad y al país. Particularmente, no me gusta tocar el tema, pero pienso que el Wyndham fue una infraestructura que nació y hizo una aceleración en el desarrollo de convenciones en Manabí, en Manta especialmente. Nosotros pasamos fuera de Guayaquil y Quito, desplazando a las demás hotelerías, inclusive de hoteles fronterizos de otros países, a que Manta se convierta en un receptor de convenciones muy importante. El Wyndham generaba en recepción el 70% de su producción. El Wyndham inicialmente su inversión fue de 56 millones de dólares y eso le permitió a posicionar a Manta como un antes y un después. Manta tiene una capacidad hotelera ahorita instalada, sumado a lo que nosotros aportamos, creemos que la segunda o la tercera del país, pero en la costa, en el Pacífico ecuatoriano, Manta es la primer ciudad de aporte en espacios hoteleros. No tenemos competencia. En Manta es visible la gran inversión del sector privado, pero paralelamente el Estado ha contribuido también con la ejecución de obras de servicios fundamentales, de servicios básicos, de ejes viales. ¿Ha ocurrido esto en Manta? Se ha visto en los últimos tiempos un buen desarrollo en Manta. Manta, quien lo visita de un año para otro se sorprende porque hay un impulso que va bastante de la mano, con el desarrollo local. Nos falta soporte de fuera de la provincia, pero sentimos que hay cierta decisión como de apoyar a Manabí y de apoyar a Manta, pero todavía no lo vemos llegar como debe ser. Manta se puede convertir en el polo de desarrollo turístico del Pacífico en ecuatoriano. Esto nos hace a nosotros trabajar con AHINCO. La empresa privada, no solo nosotros, hay muchísimas inversiones hoteleras, tremendas inversiones. Ha habido transformación de hoteles que ya han tenido tiempo con grandes inversiones y Manta necesita muchas más inversiones hoteleras. Pero ¿qué pasa? Las inversiones hoteleras requieren financiamiento a largo plazo y adicionalmente con tiempos de flexibilización y gracias. ¿Por qué? Porque un hotel de esa magnitud no se posiciona antes de 4 o 5 años mientras madura. Entonces, durante ese tiempo, un periodo de gracia muy extendido, pero en cambio es un gran generador de trabajo, es un gran generador de divisa y es un gran generador de seguridad para el desarrollo de las ciudades. Claras ideas, conceptos e informaciones, las que nos ha brindado el ingeniero Vinicio Aray Dueñas. Es que el concurso del sector privado y la apertura del ámbito público puede hacer que el Ecuador encuentre vías de solución a su gran problema económico, déficit fiscal, alto endeudamiento, falta de fuentes de trabajo. Todo esto tiene que ser resuelto y una oportunidad en el próximo gobierno, de tal forma que los candidatos tienen que ser receptores de este tipo de ideas, de personas privadas que arriesgan, que invierten, que generan fuentes de trabajo. Pero eso queremos ver proyectado a nivel general, a nivel nacional. Amigos, ustedes tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Gamavisión en el Ecuador y de Mega TV en la Florida.